sabido diríamos de que la carne es bien nutritiva, pero también tiene desventajas porque tiene muchos, ¿cómo se llama? Venenos, muchos desechos en la carne, se descompone rápido y también es muy fuerte, es muy difícil para la digestión, la carne. El sistema digestivo sufre digiriendo la carne y tiene muchos residuos venenosos de la digestión, la carne. Pero también tiene sus ventajas porque es muy nutriente. Entonces no hay por qué desechar en forma total la carne, pero no hay que abusar mucho de la carne, porque he sabido que si una persona come carne todos los días, especialmente carnes grasosas o carnes de animales grandes o viejos, la persona generalmente sufre enfermedades. Shalom para todos ustedes. Empezamos el estudio de esta semana con la ayuda de Dios. Estamos en el tema acerca de la salud corporal. En la vez pasada empezamos este tema, que es muy importante, y ahora continuaremos con, con los temas que va a complementar lo que ya hemos empezado. Habíamos empezado con la alimentación y ahora hay un pequeño paréntesis y nos habla con respecto al sueño, al dormir, que esta misma es una actividad que el cuerpo la necesita para que se fortalezca. Dice así. Hemos llegado aquí en hebreo se llama alajá, o a la capítulo 4, que dice así. El día y la noche tienen 24 horas. Y es suficiente para la persona que duerma un tercio de ese tiempo, que son unas 8 horas. ¿Por qué? Porque 3 por 8 son 24. Un tercio de 24 son 8 horas. 3 por 8, 24. Entonces dice, como un día tiene 24 horas, así se lo ha dividido, y entonces es conveniente que la persona duerma un tercio de estas 24 horas y son 8 horas. Y luego dice, y que estas horas de sueño deben ser al final, de la noche. Ahora, ¿para qué dice? Entonces, para que se inicie su sueño, para cuando es de noche y termine antes de que suba el alba. Entonces, antes que sube el alba ya deben completarse las 8 horas que aquí nos aconseja Rabbi Moshe. Entonces, así sucede que la persona se levanta a su trabajo, a su labor. Hay varios tipos de trabajo. Hay el trabajo para conseguir el pan y también el trabajo para estudiar la palabra de Dios, que es la Torá. Entonces, si la persona duerme 8 horas y empieza lo más temprano posible la noche para que pueda levantarse antes que salga el alba o por lo menos antes que salga el sol. Porque antes que salga el alba sería que sea un poco muy temprano, ¿sí? Por lo menos antes que salga el sol. Es lo que nos aconseja aquí Rabbi Moshe. Muy bien, continuamos y dice así. Y todo esto es para la salud, ¿sí? Para tener una buena salud, para que el cuerpo sea fuerte y sano para el servicio del Creador. Muy bien, continuamos y dice así. No dormirá la persona, no sobre el vientre o sobre su cara, ni sobre su espalda, sino sobre su costado. Hay varias posiciones de dormir. Puede ser sobre el vientre, o puede ser sobre la espalda, o por uno de los costados. Entonces dice, la posición que nos aconseja aquí que no sea sobre el vientre, ni sobre la espalda, sino sobre uno de los costados. Y aquí hablamos de personas que tienen una salud buena en la columna, porque he oído que hay personas de que tienen problemas de columna y el médico les recomienda de que duerman sobre la espalda. Si el médico recomienda así, ¿sí?
y él lo ve necesario, entonces habría que obedecer al médico. Pero en este caso de aquí, mientras la persona sea sana, conviene que su posición sea sobre uno de los costados, derecha o izquierda, y vaya cambiando. Muy bien, continuamos y nos dice así. Al inicio de la noche, sea sobre el costado izquierdo, y al final de la noche, sea sobre el costado derecho. Es un consejo ideal, ¿sí? Pero cada persona puede elegir según su comodidad, ¿sí? Pero aquí el consejo ideal que nos aconseja es que al inicio debe ser a la medianoche sobre el lado izquierdo y la otra medianoche que sea sobre el lado derecho. Y aquí hablamos en forma ideal, porque cuando la persona se duerme, en forma automática el cuerpo se va cambiando de posición, porque se cansan los músculos y el cerebro da órdenes al cuerpo para que cambie de posición, para que el cuerpo no se adormezca ni se entumezcan los músculos. Ese es algo ya, un sistema que Dios ha creado, ¿sí? Para aliviar de que haya inclusive heridas por la presión en la piel. El cuerpo cambia continuamente de posición durante el sueño en forma automática. Y esto va a ser automático, ¿sí? Pero por lo menos en el inicio, que la persona se acueste en el lado izquierdo y ya después automáticamente se va a acostar al derecho y puede volver otra vez al izquierdo y al derecho así sucesivamente, según el cerebro ordene, ¿sí? Pero en forma ideal que nos aconseja aquí, el medio tiempo de su sueño debe ser sobre el lado izquierdo primero y al final sobre el lado derecho. Muy bien, continuamos la enseñanza y nos dice así. Y que no duerma cerca al tiempo que ha comido y que no espere y que no espere después de comer como unas 3 o 4 horas para que se vaya a dormir. Significa que debe comer y esperar una media hora o una hora, 2 horas máximo. Porque si se va a dormir después de 2, 3 horas, 3, 4 horas, ya está hambriento. Entonces ya el sueño no es reparativo, no repara a la persona. La persona no duerme como debe ser. Pero tampoco que no duerma mm, rápido después que coma. Debe descansar por lo menos una media hora o una hora, 2 horas máximo. Pero 3 horas ya es demasiado, es lo que nos aconseja aquí Rabbi Moshe. Y aquí hablamos de el sueño. El sueño es algo importante para la salud. Muy bien. Luego dice así, y que no duerma en el día. Esto es muy difícil para las personas que acostumbran a dormir su siesta a mediodía. Y aquí va a depender según el hábito de la persona. Hay personas de que trabajan en la noche y duermen en el día. Sal de la excepción. Hay personas que por su edad también en la noche no pueden dormir, o por su trabajo, o hay lugares en el globo terráqueo de que la noche es muy corta, son 6 horas, 4 horas, y si es que duerme 8 horas, pierde el tiempo de su trabajo, el tiempo de la oración en la mañana. Entonces se ve obligado a levantarse después de 4 horas de sueño y no ha dormido lo suficiente, porque a veces tiene que dormir otras 3 horas o 4 horas más. Entonces, eso lo va a dormir en el día. Entonces, ahí está exento. Aquí nos habla de un lugar en la tierra donde en la noche hay por lo menos unas 9 horas de noche. Entonces, 8 horas puede dormir en la noche. Pero en el día que no duerma más. Es lo que nos aconseja acá. Y aquí hago un paréntesis para explicar el sueño. Hay importancia del sueño por varios motivos. Uno, el cuerpo se recupera del cansancio físico o del cansancio mental. Y también de las tensiones nerviosas, ¿sí? Y a que Dios así lo decidió. Y es una necesidad de los seres vivos, especialmente del ser humano. Si la persona duerme, cumplimos la voluntad de Dios. Dios así quiso, Dios así decidió que hay que tener la necesidad de dormir, y dormir, no hay más que dormir, porque hay personas que he oído que se quejan, o sea, se pierde mucho tiempo. Algunas duermen 8 horas, como acá dice máximo 8 horas,
otros duermen 7, 6, 3, 4, e inclusive algunos duermen una hora y dicen, pero es una pérdida de tiempo una hora. Quieren seguir estudiando o seguir trabajando. Pero el que Dios creó en nosotros esta necesidad del sueño, del dormir, significa que es la voluntad de Dios, hay que cumplirla. Muy bien, solo que no hay que ser exagerado, como acá dice máximo 8 horas. Muy bien, y si alguno sale de la regla, tiene necesidad de 9 horas o 10 horas, son excepciones que el médico puede reglamentar y aconsejar a la persona. Pero una persona normal, como acá dice, que no pase de 8 horas. Porque he oído que hay personas que es suficiente para ellos una hora. Algunos son 2 horas, 4 horas, 6 horas, ¿sí? Y no necesitan más horas de sueño. Cada uno según su capacidad, según la capacidad que nació. Muy bien, ahora entramos a la capítulo 5. Muy bien, saludos para todos los que nos acompañan aquí en este estudio. Que Dios les bendiga y les guarde en esta semana. Muy bien, continuamos aquí con el capítulo 5 que dice así. Ya, el 5 hemos terminado, ahora el sexto. Entramos al sexto, explicamos el sexto y dice así. Ahora vuelve a la alimentación. Dice cosas de que aflojan los intestinos en las personas, como por ejemplo las uvas o los higos y las fresas o las peras y los como los pepinillos o pepinos que se llaman en algunos países, ¿sí? O las sandías y todo tipo de calabazas o zapallos, como se llama en algunos países. Entonces, estas comidas la persona debe comerlo primeramente cuando empieza su comida, su cena. Es el primer consejo que nos da acá. Hay comidas de que favorecen de que los desechos sean blandos. Y esas comidas deben comerse primero para que los desechos no se endurezcan y no haya estreñimiento o constipación. Porque cuando hay estreñimiento y constipación, vienen todo tipo de enfermedades. Ya nos dijo antes y aquí otra vez lo volvemos a repetir. ¿Sí? Y aquí abro un paréntesis. Hay lo que se llama el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Puede ser de la persona y también de las células del cuerpo humano. ¿Sí? Es la función mediante la cual el cuerpo se nutre y expela los residuos de la alimentación. Todo este conjunto de procesos se llama el metabolismo. Entonces, el metabolismo incluye la nutrición y la excreción. O sea, la absorción, ¿sí? Y la expulsión de residuos. Cuando una de estas etapas falla, surge la enfermedad. Espero diremos que eso sea bien claro para todos ustedes, para mí y para todos ustedes, pues es importantísimo, como ya dijo aquí el autor, Rabbi Moshe, el procurar que el cuerpo esté sano y fuerte, es uno de los caminos de Dios, ya que si el cuerpo está enfermo o débil, la persona no puede cumplir los mandamientos de Dios. Ya vimos en el Talmud de que inclusive las reglas de medicina, reglas de alimentación o de salud corporal, es primero antes que la Torah. Porque si el cuerpo está enfermo, la persona no puede cumplir la Torah, los mandamientos de Dios. Entonces, hablemos del metabolismo, que tiene dos partes, se lo puede dividir en dos partes, la absorción y la excreción. Se absorbe los nutrientes y luego expele los desechos. Si falla uno de estos procesos, surge la enfermedad en el cuerpo humano, y en cualquier ser humano, y también en cualquier ser vivo. Muy bien. Entonces, aquí antes nos habló acerca de
alimentación en forma breve, después nos va a hablar un poco más amplia, y luego nos habla aquí de la excreción. Y va acompañado inclusive con la alimentación misma, dice, ya que el problema de la expulsión de los desechos puede ser los intestinos o de la vejiga, ¿sí? Los sólidos o los líquidos, es importantísimo que salgan afuera, que no se queden en el cuerpo, a intoxicar el cuerpo. Pero la persona debe comer primero las cosas de que hacen que los desechos sean blandos. ¿Y cuáles son estas comidas? Aquí nos da una lista. Son las familias de las calabazas, hay uvas, lo que nos habla acá, uvas higos, ¿sí? Y las calabazas, los pepinillos o pepinos o toda esta familia de las calabazas son las que un poco hacen que los desechos sean blandos para que puedan salir. Y eso primero se come. Ahora, ¿por qué? Diríamos, es algo lógico, ya que todo es como ¿cómo podríamos decir en castellano? Lo que entra al estómago en una sola comida, sí, es un solo grupo de comida que se va. Luego se riega al intestino delgado y ahí se absorbe los nutrientes, gran parte de los nutrientes. Y todo va en forma de grupo. Todo está, lo que se llama aquí la alimentación que ya se digirió en el estómago, se vuelca al delgado y ahí recibe jugos de la bilis, ¿sí? Y jugos pancreáticos del páncreas y otra vez se vuelve a diluir esta sustancia de los alimentos que están un poco digeridos para que los nutrientes se vuelvan un poco más absorbibles, para que el cuerpo pueda absorber más los nutrientes. Y si hay una falla en eso, entonces el cuerpo no se nutre y surge la enfermedad. Pero lo que va primero, primero, y lo que va último es el último. Entonces, si uno come las cosas de que aflojan los desechos, como que dice las uvas, o los higos, o los pepinos o pepinillos, y las calabazas o zapallos, ¿sí? Eso va primero. Entonces, eso primero llega al intestino grueso, llega toda una masa que está con líquidos, con hartos líquidos, tanto de la saliva como agua un poco que tomó, jugos, y los jugos gástricos, los jugos de la bilis y los jugos pancreáticos, es como una sopa. Llega al intestino grueso y ahí se absorben los líquidos. Entonces, si lo primero en absorberse, ¿sí? Está al principio, que es lo que se ha comido. Y si eso es algo, diríamos, un poco que tiende a secarse, entonces es un tapón. Surge lo que se llama estreñimiento o la constipación. Y eso ya falla la excreción. Es la parte segunda del metabolismo. Entonces, ¿qué pasa con esos residuos en el intestino grueso? Se quedan ahí, se descomponen, surgen sustancias pestilentes y venenos que infectan a la sangre, porque pasan a la sangre todos estos componentes, y luego al sistema nervioso surge la enfermedad. Cuando falla uno de esos procesos, sea de la nutrición o de la excreción, ¿sí? Absorbemos los nutrientes y luego expelemos hacia afuera los desechos de esta nutrición. Este proceso es aquí en los intestinos, ¿sí? Delgado y grueso, la absorción, y los desechos también salen por ahí. Luego tenemos en la sangre, que los desechos salen por, por la orina, por los riñones, a la vejiga y se almacenan ahí. Y si hay una falla en uno de esos procesos, sea por el intestino o en los riñones, también surge la enfermedad. Y hay médicos que nos recuerdan que también la excreción no solamente es por los riñones, sino también por la piel, por el sudor. Por eso es importante también hacer ejercicio físico y sudar, ¿sí? No tener miedo de sudar, porque en Génesis dice, con el sudor de tu frente comerás tu pan, a, a- a pesar que a primera vista es una maldición, también es una bendición, porque cuando la persona suda, se sana.
se purifica la sangre, se purifica el cuerpo, los tejidos corporales. Y por eso es que algunos, inclusive cuando tienen problemas renales de los riñones, se van a saunas. ¿Para qué? Para que suden. Entonces, ya que no pueden expeler afuera los venenos de su sangre por los riñones, expelen mediante los poros de la piel. Es importante saber esto. Muy bien, ahora cerramos el paréntesis y continuamos aquí. Y que no aumente mucho en comer de estas comidas, porque si no tendría mucha diarrea. ¿Sí? Es lo que nos advierte acá. O sea, que no mucha uva, no muchos higos, no muchos zapallos, no muchos pepinillos o pepinos. Si come harto, sabe que sufre de estreñimiento, puede comer harto esto para que le produzca una salida suave. Muy bien. Entonces aquí también hago otro paréntesis. Para evitar también el estreñimiento es importante hacer ejercicio físico, es el trabajo corporal. Una persona, sea varón o sea mujer, que no tiene ejercicio físico con su cuerpo, o sea, que no trabaja en forma física con su cuerpo, o no hace gimnasia, tiende a sufrir de estreñimiento. O sea, el intestino grueso se vuelve perezoso, así dicen los médicos que hablan acerca de estos tipos de trastornos. Hay lo que se llama el movimiento peristáltico. Es un movimiento que se inicia en el estómago. Porque el estómago es como una bolsa, ahí se recibe la comida y tiene que batirse. Ese batido se hace mediante movimientos de ondas, ondulatorios. Esos movimientos peristálticos que se inician aquí, en el estómago, luego van por el delgado, llegan al grueso, y el grueso sigue moviendo hasta que va botando los residuos hacia afuera. Por eso que después de comer, generalmente las personas tenemos necesidad de ir al retrete, después de comer. Después de un cuarto de hora, media hora, una hora, porque los movimientos empiezan en el estómago y se van, continúan y llegan al intestino grueso. Y el grueso tenemos el ascendente, el transverso, el descendente y llega al final. Aprovechar esta ocasión. ¿Por qué? Porque si desobedecemos el llamado de la naturaleza, ¿sí? Entonces con el tiempo estos movimientos se vuelven perezosos, o sea, ya no son fuertes y la persona sufre de estreñimiento, se enferma. Entonces otra vez hay que activarlos, o sea, no hay que desobedecer al llamado de la naturaleza. Es un consejo que nos dan los sabios en el Talmud también aquí. A cómo la persona tiene necesidad de evacuar, tiene que ir rápido, prontamente, sea mayores o menores, los deseos de evacuar. Muy bien, continuamos ahora entonces con la enseñanza de Rabbi Moshe. Y dice así entonces. Sí. Luego dice, hablando de estos alimentos, y que no los mezcle con su comida, con el pan, sino que los coma solos a los alimentos ya que los mencionemos, que hacen que las evacuaciones sean suaves, que coma primero, pero que no lo mezcle con alimento, aquí le llama generalmente al pan. ¿Sí? Pero si lo come con pan también no sería un problema. Pero aquí nos aconseja que sea aparte primero eso, y luego que coma su pan, o sus fideos, o su arroz, o su maíz. ¿Sí? Y que aquí hablamos de granos, que es la base de la alimentación de cada pueblo. Aquí en el oriente la base de la alimentación es y fue el trigo. En el lejano oriente, en China, en Japón y pueblos aledaños, naciones aledañas, la alimentación básica fue y es el arroz. ¿Sí? En las Américas, sea del norte, del centro y del sur, el alimento básico fue y es el maíz y otros granos. Entonces, estos granos es el alimento básico, que se le llama aquí en Amazon. Entonces, primero que coma estas verduras o frutas que ya lo menciono antes, y después su alimento básico. Y si lo como juntos también no habría problema, pero aquí Rabbi Moshe aconseja que no lo mezcle. Muy bien, continuamos esta enseñanza y dice así.
Mm. Entonces dice, espera un poquito después de haber comido los alimentos anteriores que ya lo mencionemos y continúa entonces con su alimento básico que puede ser el trigo, puede ser el pan, hablando de productos de trigo o productos de arroz o productos de maíz. Y luego nos habla de alimentos de que producen estreñimiento o constipación. Dice, hay cosas, hay comidas de que producen estreñimiento, o sea, hacen que los residuos sean secos y difíciles de salir. Estos son, por ejemplo, dice, las granadas y las manzanas y las familias de las manzanas. Aquí hay frutos que no hay por esas zonas, que son en las Américas, que se llaman el crustomelín, o los jabushim o los prishim. Entonces, estos elementos la persona lo come al final, como postre. Pero no al principio ni en medio, sino al final, porque son alimentos de que producen estreñimiento. Y eso lo usan las personas a veces para personas que tienen diarrea. Hay personas que tienen diarrea, entonces lo que hacen es comer granadas o la cáscara de granada, lo hierven, hacen un té de la cáscara de granada y ese té lo toman y eso seca los residuos y evita que la diarrea continúe. Ya que hemos llegado a este punto, hay diarreas muy fuertes, de que ni siquiera la granada lo puede frenar. ¿Sí? Eso para su conocimiento de ustedes es importantísimo. Entonces hay un remedio muy ideal para esto, para la diarrea, de que no hay ningún alimento que lo puede frenar. ¿Sí? Lo último sería, según mi opinión, es el té de café. Se lo toma el té de café y lo más grande, lo más rápido, no es té de café, sino enema de café. Si hay personas mayores o niños de que sufren de una diarrea imparable, que ningún remedio lo puede parar, si es un té bien cargado, café, no té, café cargado, y se pone enema al intestino grueso. El enema es introducir este líquido al intestino grueso mediante algunos instrumentos, como jeringas, o se le llama, parece enema, el aparato que hay, se lo puede comprar en las farmacias. Y este enema de café también es bueno inclusive para personas que sufren al hígado o que hay problemas de infecciones intestinales en el intestino grueso, especialmente una diarrea imparable. Un enema 2, 3, 4, 5 es seguro que lo para a esta diarrea por más fuerte que sea, salvo que sea muy grave. Entonces ahí ya, diríamos, habría que recurrir a los antibióticos. Muy bien, cerramos el paréntesis y continuamos entonces aquí con la enseñanza de Rabbi Moshe. El capítulo 7. Antes de eso, voy a ver si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Un momento. Un momento. Sí. Bueno, por el momento no hay preguntas. Continuamos entonces con la ayuda de Dios. Entonces, así el capítulo 7. Cuando la persona quiera comer carne de ave o carne de mamífero, de algún animal mamífero, entonces, o sea, y lo quiere comer juntas, primero debe comer la carne de ave y después la carne de los mamíferos. Es otro consejo que nos da aquí Rabbi Moshe. Es sabido, diríamos, de que la carne es bien nutritiva, pero también tiene desventajas porque tiene muchos, ¿cómo se llama?, venenos, muchos desechos en la carne, se descompone rápido y también es muy fuerte, es muy difícil para la digestión, la carne. El sistema digestivo sufre digiriendo la carne y tiene muchos
residuos venenosos de la digestión, la carne. Pero también tiene sus ventajas porque es muy nutriente. ¿Sí? Entonces no hay por qué desechar en forma total la carne, pero no hay que abusar mucho de la carne. Porque he sabido que si una persona come carne todos los días, especialmente carnes grasosas o carnes de animales grandes o viejos, la persona generalmente sufre enfermedades. El cuerpo acumula muchas toxinas. Así que conviene aminorar el consumo de carne, lo más que pueda. Una vez a la semana, algunos puede ser una vez diario, porque hay personas que no pueden pasar sin carne. No se puede exigir a nadie, pero aquí nos da un consejo. Si va a comer carne de ave y carne de mamífero, de bestia, lo que se llama, bestia no es una palabra mala, puede ser una vaca, un carnero, es una bestia, que primero coma la carne de ave y después la carne de mamífero. Es el consejo. O sea, primero coma la suave, es la regla, pero de forma general. Coma la comida suave y después la comida fuerte. Entonces, es comprensible de que la carne de ave, de pollo, ¿sí? O de pavo es más suave que la carne de carnero o que la carne de vaca o de cabrito. ¿Sí? Eso ya es comprensible. Entonces, debe comer la carne de ave primero y después la carne que es más dura para la digestión. Luego dice, así también, si la persona come huevos y carne, primero debe comer los huevos y después debe comer la carne. Y no importa si sea carne de pollo, quiere comer huevos y carne de pollo, primero come los huevos y después la carne. Que coma primero el elemento que es más suave y después el elemento que es más duro. Hablamos duro para la digestión. Muy bien. Luego otro gran consejo que nos da aquí dice, la carne de mamífero, eh, como podríamos llamar aquí, es lo que se llama porque hay dos tipos de mamíferos. Hay los mamíferos grandes y los pequeños. ¿Cuáles son los grandes? Los grandes son las vacas, los toros, y los pequeños son las ovejas, los carneros, las cabras, los cabritos, esos. ¿Sí? Tenemos los mayores y los menores. En hebreo se llama gazabedaka, o sea, lo grueso y lo delgado. Entonces, es sabido que la carne del carnero es más fuerte que la carne del pollo. Y es más sabido que la carne de vaca es más fuerte que la carne de carnero. ¿Sí? Aquí va según el tamaño también. Mientras más grande es, su carne es más fuerte para la digestión. Y claro que es más nutriente, es también más agradable a veces. Depende del gusto de la persona. Hay personas que no les gusta la carne. Bueno, cada uno según su gusto, pero es así. Con respecto a la carne de ganado vacuno, o ganado ovejuno o cabruno, ¿sí? Ovejuno o cabruno es lo mismo. Y él quiere comer de las dos carnes, entonces primero que coma la carne del ovejuno o cabruno, que es lo más suave, y después la carne más fuerte, que es de las vacas o toros. Esa es la regla, como dijimos, que coma primero la comida que es más suave. Luego dice, la regla que dijimos, siempre la persona anticipará a comer primero lo más liviano y después comerá lo más pesado o difícil para la digestión. Muy bien, terminamos aquí con este mandamiento, que se llama alajá. Hablamos, es un mandamiento de una vida saludable. Y aquí dice Rabbi Moshe, estos son los caminos de Dios, que Dios quiere también que estemos sanos y fuertes con nuestro cuerpo, y para eso hay que saber cómo alimentarnos. Muy bien. Ahora entonces continuamos con el octavo. Un momento. Vamos a ver el octavo y terminamos con el octavo, ¿sí? Por este día. Dice así. En los días calurosos debe comer comidas, eh, lo que se llama aquí frías. Así lo podemos traducir. Pues explicamos qué significa. Y que no aumente muchos condimentos y, y que coma solamente un poco de vinagre. Eso es en los lugares que se acostumbra a comer vinagre. Luego dice así, y en los tiempos de lluvia,
debe comer comidas calientes y que aumente un poco algunos condimentos y coma un poquito de jardal. Jardal es la mostaza, que coma un poquito de mostaza, porque eso calienta, ¿sí? Y un poquito de que se llama giltit. Entonces son comidas que son un poco calientes para el cuerpo. Pues aquí explicamos qué significa esto. Hay personas de que acostumbran, ya saben ya por experiencia, que hay comidas cálidas y hay comidas que no son cálidas. ¿Qué significa? Hay costumbres de que, no, hay comidas de que calientan el cuerpo, como el ají, calienta mucho el cuerpo, el azúcar calienta el cuerpo, los dulces, ¿sí? Todo picante calienta el cuerpo, las carnes calientan el cuerpo. Y como acá dice, por ejemplo, la mostaza, que es algo picante, también calienta el cuerpo. Todos los condimentos calientan el cuerpo. Entonces, que en verano que no coma mucho de estas comidas que calientan el cuerpo, porque basta con la atmósfera, o sea, la temperatura ambiente es muy caliente en el verano. Entonces, su comida que sea un poco fría, o sea, de comidas que se conocen que no son cálidas. Entonces, que no aumente mucho condimento a la comida, ¿sí? Y que no coma también mucho en abundancia las carnes, poco, porque acá también son comidas cálidas, y que coma un poco de vinagre. El vinagre aquí lo considera como un poco frío. Y en los días de invierno, que hace frío, aquí entonces, ya que la temperatura es fría por afuera, la persona necesita comer comidas cálidas, que le calienten al cuerpo. Y ahí entonces puede aumentar un poco los condimentos. Hay personas que les gusta el ají o los condimentos, otros tipos de condimentos. Y como acá dice, acerca de la mostaza, como un poquito. Pero no mucha mostaza porque puede ser dañina. Igual es el ají. Que no coma mucho ají porque el ají puede afectar al hígado, ¿sí? O otros órganos. Toda cosa es buena en su tiempo y en su dosis apropiada. No hay que ser exagerado en los condimentos, o en los picantes, o en las carnes, o en las leches, ¿sí? Inclusive que nos da un consejo, hay épocas del año que uno puede un poco aumentar o disminuir de las cosas que son muy cálidas. Entonces dice, y según esta forma, entonces la persona debe conducirse en los lugares fríos, en los lugares calientes, y en todo lugar y lugar según lo apropiado para él. Si el lugar es caliente, entonces debe comer comidas que no son cálidas, comidas un poco frías, no en su temperatura, sino que el producto de las comidas es de que enfrían al cuerpo, o que el producto de las comidas es que calientan el cuerpo, como los picantes o los condimentos, como acá dice, hablamos por ejemplo, el vinagre enfría el cuerpo, y los picantes y la mostaza calientan el cuerpo. Muy bien. Entonces aquí algo yo quería añadirles con respecto a esto del vinagre. El vinagre que hace hoy no se usa en algunos lugares. En la antigüedad era muy usado aquí en tierras de Israel, inclusive en el libro de Ruth. Ahí nos cuenta de que la gente comía su pan con vinagre. Es lo que le dice ahí Boaz a Ruth. Le dice, únete aquí a los segadores, a sus trabajadores de Boaz, y come el pan que aquí se reparte, y a tu pan, unte tu pan con el vinagre y come. Comían con vinagre. Ahora, el vinagre es un residuo de la producción del vino. Ahora también el vino se convierte en vinagre, o al final los residuos del vino se convierten en vinagre. ¿Qué es lo bueno que tiene el vinagre? El vinagre es lo que hoy se llama la probiótica. ¿Qué es la probiótica? La probiótica es lo que se llama son los microbios buenos para la digestión. ¿Qué son? Son las bacterias. Son las bacterias que favorecen una buena digestión. Es importantísimo esto saber. Hay personas que se desnutren, ya que hablamos aquí del metabolismo. Con esto terminamos, ¿sí? Entonces, si hay una mala nutrición,
por falta de microbiótica o macrobiótica, lo que se llama así, porque microbiótica son las bacterias y macrobiótica son las comidas que las bacterias lo usan para alimentarse en el intestino grueso especialmente, y también en el delgado o en el estómago. Entonces, la digestión no es completa. El cuerpo se desnutre, se enferma y se puede morir. O por lo menos surgen todo tipo de enfermedades y trastornos. Entonces, la forma de curarlo es mediante la ingestión de microbiótica. Son bacterias. Cuesta muy caro. Venden en píldoras. Pero también se lo puede hacer en casa. Y la forma de hacerlo es bien sencilla. Cogen agua destilada, que no está el grifo porque el grifo tiene cloro, ¿sí? O agua hervida. Entonces ahí se pone verduras. Puede ser repollo, puede ser manzana, puede ser zanahoria, puede ser cebolla, puede ser lo que se llama otro tipo de rábanos o rabanitos. Cualquier verdura, pero que esté dentro de esa agua. Puede ser un poquito de sal, un poquito de ajo, cebolla, pero que esté dentro del agua. Después de una semana, 2 semanas, eso se curte o un poco ya tiene bacterias. Se vuelve, como podríamos decir, un poco curtida o cocinada. Las bacterias han empezado a digerirlo. Pero si la verdura queda fuera del agua, ahí surgen hongos. Estos hongos son venenosos para el cuerpo. Es importantísimo saber esto. Si una verdura se queda al aire libre, esa verdura se pudre, se descompone y es un veneno para el cuerpo comerlo. Pero si esta verdura, por ejemplo, puede ser un repollo, puede ser una zanahoria, dentro del agua, se descompone por las bacterias y es muy alimenticio para el cuerpo. Está lleno de microbiótica. Si la persona está débil, come esto con sus comidas, un pedacito de repollo o de zanahoria que está curtida en el agua durante 2 semanas dentro del agua. Esto hace que la persona se nutre y le da bastante bacterias buenas para la digestión. Porque a veces cuando la persona tiene enfermedades o cuando la persona come comidas fuertes o cuando usa muchos antibióticos, estas bacterias son, se puede decir, desalojadas del intestino grueso, o sea, han muerto. Entonces ya no tiene bacterias en el intestino grueso y el cuerpo se desnutre. Surge la debilidad de enfermedades. Entonces conviene que coma estas cosas así curtidas dentro de agua, pero que no quede fuera del agua, porque fuera del agua, como decimos, son hongos y esos son venenos. Muy bien, terminamos aquí entonces en esta parte y les deseo que tengan una buena semana y que Dios les bendiga y les guarde a todos ustedes. Shalom, shalom.